Soy Tiberio. Nací el 16 de noviembre del 42 a.C. y fallecí el 16 de marzo del 37 después de Cristo en Capri, cerca de Nápoles. Fui el segundo emperador romano desde el 14 hasta el 37 después de Cristo. Fui hijo adoptivo de Augusto, y me esforcé por preservar sus instituciones imperiales y fronteras. Sin embargo, en mis últimos años, me convertí en un tirano, instaurando un reinado de terror contra las figuras más destacadas de Roma. Mi vida comenzó en un contexto conflictivo de guerras civiles tras el asesinato de Julio César. Mi padre, también llamado Tiberio Claudio Nerón, era un alto sacerdote y magistrado, además de haber sido capitán de la flota de Julio César. Mi madre, la hermosa Livia Drusila, era prima de mi padre y podría haber tenido solo 13 años cuando nací. Tras el asesinato de Julio César y durante las guerras civiles que siguieron, mi padre se alineó con Marco Antonio, el protegido de César. Sin embargo, cuando Augusto, el sobrino nieto y heredero de César, rompió con Antonio y lo derrotó en la lucha por el poder que siguió, mi padre y nuestra familia nos convertimos en fugitivos. Primero huimos a Sicilia y luego a Grecia, pero cuando yo tenía 3 años, se concedió una amnistía y pudimos regresar a Roma. En el 39 a.C., Augusto poseía el poder, aunque aún no el título, de emperador. Atraído por la belleza de Livia, quien en ese momento estaba embarazada de un segundo hijo, Augusto se divorció de su propia esposa, que también estaba embarazada, y obligó a mi padre a renunciar a Livia para casarse con ella. Yo, el pequeño Tiberio, me quedé con mi padre, y cuando mi hermano menor, Druso, nació unos meses después, fue enviado a unirse a nosotros. A la muerte de mi padre, cuando yo tenía 9 años, Druso y yo fuimos a vivir con Livia y el emperador. Crecí educado junto a Julia, la hija de Augusto, y otros jóvenes de la nobleza, siendo preparado para ser un futuro líder con formación. A nosotros se unió nuestro primo Marcelo, hijo de la hermana de Augusto, Octavia. En ausencia de una ley clara que designara al sucesor de Augusto, los 3 chicos fuimos entrenados en consecuencia. Nos instruyeron en retórica, literatura, diplomacia y habilidades militares, y pronto también comenzamos a tomar un papel ceremonial en los asuntos del Estado. Siendo el mayor, fui el primero en hacerlo. En el triunfo que siguió a la victoria de Augusto sobre Cleopatra y Antonio en Actium, yo, con 13 años, monté el caballo derecho del carro de Augusto en la procesión. Aunque no era una figura llamativa, me comporté bien. Por naturaleza era serio y me convertí en un joven tímido, aunque a veces me llamaban taciturno. Con los mejores maestros del imperio a mi disposición, y sobre todo, como participante en la vida del palacio, el centro del mundo occidental civilizado, aprendí rápidamente. A los 14 años, ya estaba acostumbrado a cenar con reyes del imperio, a dirigir servicios religiosos sobre hombres poderosos, que eran 5 veces mayores que yo e incluso a verme en estatuas de mármol. No era considerado guapo. De adolescente, era alto y de hombros anchos, pero mi tez no era bonita. Mi nariz tenía un gancho pronunciado, algo típicamente romano. Mi manera de ser desconcertaba. Hablaba de forma lenta y metódica, lo que parecía intencionado para ocultar mi significado más que para aclararlo. Pero era diligente. Puede que no supiera que sería emperador, pero no podía dudar de que, al menos, sería un general a una edad relativamente temprana, y después, un alto oficial en el gobierno de Roma. En el 27 a.C., cuando tenía 15 años, Augusto me llevó a mí y a Marcelo a la Galia para inspeccionar los puestos avanzados. No participamos en combates, pero aprendimos mucho sobre cómo gobernar las marchas, mantener las fortificaciones intactas y las guarniciones en alerta. Al regresar, Augusto le dio a su hija Julia en matrimonio a Marcelo. Marcelo, mi primo y el hijo de Octavia, que era hermana de Augusto, fue uno de los jóvenes con grandes esperanzas dentro de la familia imperial romana, considerado por un tiempo como posible sucesor de Augusto. Sin embargo, su prometedora carrera se vio truncada prematuramente. Marcelo murió joven, en el año 23 a.C., a la edad de solo 19 o 20 años. La causa exacta de su muerte no está claramente documentada, pero se cree que fue debido a una enfermedad repentina, lo cual era común en esa época debido a la falta de medicina avanzada.
También se ha especulado sobre la participación de Livia, mi madre, que podría haber envenenado a Marcelo, así como a otros miembros de la familia imperial que podrían interponerse en mi camino hacia la sucesión. Estas especulaciones se basan en la percepción de Livia como una figura ambiciosa y manipuladora, dispuesta a asegurar que su hijo ascendiera al poder. La muerte de Marcelo fue un golpe duro para Augusto y la familia imperial. Augusto, en particular, estaba muy apegado a Marcelo, tanto por lazos familiares como por las esperanzas de que pudiera ser un sucesor competente. La prematura desaparición de Marcelo obligó a Augusto a reconsiderar la línea de sucesión, lo que condujo a que me adoptara a mí, Tiberio, como su hijo y heredero, a pesar de nuestras complejas relaciones familiares y políticas. Me casé por amor con Vipsania Agripina, pero la trágica muerte de mi hermano Druso y las presiones de Augusto me forzaron a divorciarme de Vipsania para casarme con su hija Julia, conocida por su libertinaje. Nuestro matrimonio fue complicado y acabó en desgracia. Julia era conocida por su belleza y su espíritu vivaz, pero también por su comportamiento licencioso, según los historiadores romanos. Este comportamiento finalmente llevó a su caída. A pesar de las esperanzas iniciales de que nuestro matrimonio pudiera fortalecer los lazos dentro de la familia imperial y consolidar mi posición como sucesor de Augusto, la relación se deterioró rápidamente. Julia y yo no logramos formar una conexión emocional, y nuestra incompatibilidad se hizo cada vez más evidente con el tiempo. El comportamiento de Julia, particularmente sus numerosos asuntos extramatrimoniales, se convirtió en un escándalo público. Bajo las leyes de Augusto, diseñadas para promover la moralidad pública y la fidelidad dentro del matrimonio, yo estaba legalmente obligado a denunciar su adulterio. Sin embargo, hacerlo era un riesgo político, ya que implicaba acusar a la hija amada de Augusto, lo cual podría haber tenido consecuencias impredecibles para mi relación con él y mi posición en el imperio. Pero con el tiempo, llegaron a revelarse sus numerosos adulterios. Augusto optó por exiliarla en lugar de permitirme tomar cualquier acción legal como el divorcio. Ella fue enviada primero a la isla de Pandateria alrededor del 2 a.C. y más tarde trasladada a Rhegium. Su exilio fue un castigo severo, destinado a ser una respuesta directa a su comportamiento, que había desafiado abiertamente las leyes de moralidad pública promulgadas por su propio padre. La vida de Julia después de su exilio estuvo marcada por la soledad y el aislamiento. Augusto le proporcionó suficientes recursos para vivir, pero le prohibió cualquier contacto con sus hijos y la sociedad romana. Aunque hubo solicitudes para que Julia regresara a Roma después de que Augusto falleciera en el año 14 después de Cristo, nunca se le otorgó permiso para hacerlo. Julia murió en el exilio, pero las circunstancias exactas de su muerte y la fecha son menos claras en los registros históricos. Algunas fuentes sugieren que pudo haber muerto alrededor del 14 después de Cristo, coincidiendo con o poco después de la muerte de Augusto. La causa de su muerte no está documentada detalladamente, y si bien el abandono y las duras condiciones de vida podrían haber contribuido, no hay registros específicos sobre cómo murió exactamente. Su muerte marcó el triste final de la que una vez fue una figura central en la dinastía Julio-Claudia y en los primeros años del Imperio Romano. La situación en mi matrimonio, sumada a mi descontento personal y político, me llevó a autoexiliarme en Rodas, hasta que Augusto me pidió que regresara y me adoptó como su hijo y sucesor. Como emperador, inicialmente goberné de manera prudente, evitando nuevas conquistas y concentrándome en fortalecer las finanzas y la seguridad del imperio. Sin embargo, tras la muerte de mi hijo Druso, delegué más responsabilidades en Sejano, el comandante de la Guardia Pretoriana, y me retiré progresivamente de la vida pública. Mi gobierno terminó estando marcado por la tiranía y el terror, especialmente hacia el final de mi vida en Capri, donde me rodeé de lujos y me entregué a prácticas crueles y obscenas, muchas de las cuales se han convertido en parte de la leyenda negra que rodea mi figura. Los relatos de historiadores contemporáneos y posteriores, como Suetonio y Tácito, sugieren que mi comportamiento se volvió cada vez más desviado y perverso, alejándome de los deberes de gobierno y entregándome a excesos personales. Se dice que construí varias villas en Capri dotadas de prisiones, mazmorras subterráneas, cámaras de tortura y lugares de ejecución. Rodeado de tesoros y objetos de arte de toda clase, así como de un enorme séquito adecuado a un César, servidores, guardias, artistas,
filósofos, astrólogos, músicos y buscadores de favores. Los informes hablan de ejecuciones arbitrarias y crueles, torturas y una serie de depravaciones sexuales. Suetonio, en particular, proporciona descripciones detalladas y a menudo sensacionalistas de mi supuesta depravación, incluyendo el uso de cuevas y complejos especialmente diseñados en Capri para facilitar estos encuentros. Se me acusa de haber reunido a jóvenes de ambos sexos, a quienes se refería como mis pececillos, para realizar actos sexuales ante mí o participar en ellos. También se menciona el abuso de niños, algo que, según estos relatos, disfrutaba particularmente. Mis acciones, según estos relatos, no solo se dirigían contra prisioneros o esclavos, sino también contra miembros de la élite romana, lo que contribuyó a un clima de terror y sospecha en el imperio. Dejé un imperio próspero y estable, pero mi elección de Calígula como sucesor, a quien referí como una víbora en el seno de Roma, anticipó futuros problemas para el imperio. A pesar de un comienzo moderado, mi reinado se vio empañado por la tiranía y el terror en mis últimos años, dejando un legado complejo en la historia de Roma.